El 80% de las mujeres, en edad fértil sobre todo, han estado en contacto con el papilomavirus. El que tú detectes en un momento determinado el papilomavirus no significa que te hayas contagiado recientemente. Lo que hacíamos anteriormente era una citología anual. Luego la pasamos, ¿no? Cada 2 años y cada 3 años. Las personas se quedaron un poco, las mujeres un poco sorprendidas, cada vez menos, ¿no? Menos control. No significa que no esté. No significa que no sino esté. que está en una cantidad tan pequeñita que no la detectamos. Pero daño ya no nos va a hacer quizá, claro. ¿no? Pero me contabas de que habían factores de riesgo como era el tabaco, ¿no? Para poder predisponer a esta infección. Pues porque el tabaco lesiona las células, entonces hace que realmente lo que se ha visto es que el virus aferra más. No significa que no vas a contagiarte nunca del HPV, pero sí que vas a disminuir mucho el riesgo, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar preservativos, tanto masculinos como femeninos. Querida menopausia, qué harta me tienes. Ni me entiendo yo, ni me entienden los demás. ¿Soy la única o también os pasa a vosotras? Querida menopausia, de nuevo estamos aquí hoy y hoy no vienes sola. Vamos a hablar de un tema, de un tema que da mucho miedo, que es el VPH, el virus de papiloma humano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Querida menopausia, qué harta me tienes, en el que hoy nos va a acompañar el virus de papiloma humano, un virus que nos da mucho miedo, es muy importante y que no solamente está en las adolescentes, sino que también surge cada vez más incidencia y más prevalencia en menopausia. En nuestro espacio de quejas de hoy vamos a escuchar el testimonio de una mujer que recibió su diagnóstico de VPH con todo lo que esto le conlleva en la menopausia, ¿no? Este miedo, ¿qué me va a suceder? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? Las búsquedas en Google con esos contenidos que dan más miedo todavía. Escuchemos el testimonio de nuestra amiga. Hola, Rosa y doctora. Tengo 43 años y hace un mes que me han detectado un VPH. Mi cabeza no para de dar vueltas y más vueltas. Para empezar, no tenía ni idea de que a esa edad era más fácil contraerlo. Y bueno, el tema de que el contagio puede venir por la pareja, pues llevo más de 10 años con mi chico y esta situación me está poniendo en duda nuestra relación. Aunque igual me he contagiado por parejas anteriores, no sé, no quiero pensar en que me ha sido infiel. También he leído que puede derivar en cáncer y es que en internet he leído cada cosa. Por favor, ¿podéis ayudarme? ¡Wow! Pone la piel de gallina, ¿verdad? Escuchar esta preocupación realmente, porque estamos hablando de un tema serio de salud que va más allá de la sintomatología de la menopausia, pero sí que es verdad que estamos viendo una incidencia mayor en menopausia. El virus de papiloma humano. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosé. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué le podemos decir a nuestra amiga? ¿Qué es el VPH? En primer lugar, quiero tranquilizar, ¿vale? Que sabemos muchas cosas ya del VPH, del papilomavirus humano, que tenemos, sabemos cómo diagnosticarlo, sabemos qué podemos hacer para intentar prevenirlo y también sabemos cómo actuar, ¿no? para el tratamiento. Entonces, el papilomavirus humano es una enfermedad de transmisión sexual y es importante porque la escuchante nos lo ha dicho antes, ¿no? Yo no pensaba, claro, es que a cualquier edad. Sí. A cualquier edad. Y es importante, sobre todo, tener claro que la mejor manera de prevenirlo es utilizar preservativos. Pero vamos al caso que nos ha propuesto. Pero aún utilizando preservativo también se puede contagiar. Lo que pasa es que hoy por hoy el método de prevención que tenemos mayoritario es preservativo masculino y femenino, Eso ¿vale? es, Entonces siempre tenemos que poner todas las herramientas posibles que tenemos en el momento, ¿vale? Eso no significa que evidentemente sean efectivas 100% porque no lo es. Pero ya minimizamos riesgo, exactamente, cabeza a cabeza. Exactamente. De hecho es una infección que afecta básicamente a mucosas y piel. Sí. Y que se puede contagiar y que se contagia normalmente por relaciones sexuales. También se puede contagiar por el contacto directo de piel a piel. Los más conocidos en este caso, para simplificar, podemos hablar de virus del papiloma de alto riesgo y virus de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que en un momento determinado pueden derivar, en este caso, a cáncer, o cáncer de útero o incluso de garganta, dependiendo de la localización, o de ano. Claro. Y después tenemos otros serotipos de virus del papilomas que se consideran de bajo riesgo porque producen lesiones, básicamente lesiones en la vulva o en los genitales, que es lo que llamamos verrugas,
genitales o verrugas, lo que se llamaban antes verrugas venéreas, Ujú. y que son los de bajo riesgo. ¿Y esto tanto en hombre como en mujer? ¿O es más prevalente en mujer? ¿O es No, más visible? Es más, en mujeres es más visible porque tenemos más diagnóstico para el cáncer de cervix y porque además es más frecuente que el cáncer de pene. ¿Vale? Claro. Pero también pero el cáncer anal, por ejemplo, puede ser más frecuente dependiendo de las prácticas sexuales que se puedan Claro, pero hacer. quiero decir, una pareja, esta mujer, esta amiga Esta nuestra, sí. puede ser que su pareja tenga el VPH a nivel de pene y no tenga ninguna lesión, por lo tanto no sea perceptible y lleven durante años Puede ser, viviendo pero, ese VPH. Sí, puede ser, pero también puede ser que la pareja no lo tenga, porque ella lo ha dicho bien. El que tú detectes en un momento determinado el papilomavirus no significa que te hayas contagiado recientemente. Claro, puede ser que haga años Muchos años. y no haya notado nada. Exactamente. Esto es importante tenerlo en cuenta y tranquilizar, porque una de las dudas y de las angustias que se aparecen cuando tú das un diagnóstico de papilomavirus es decir, ¿es que mi pareja me ha sido infiel? Claro, porque No si yo no he tiene. estado con nadie más, ¿de dónde me ha Claro, venido esto? ¿no? Claro, pero estamos hablando de años, de años. Y sí que es cierto que hay que decir una cosa, la mayoría, mira, más del 80% de las mujeres en edad fértil sobre todo, han Sí. estado en contacto con el papilomavirus. Wow. Lo que pasa es que mayoritariamente pueden eliminarlo. Vale, porque tienen un sistema De regeneración celular y no ha habido una adhesión suficiente del virus. El sistema inmune supongo que también tiene un papel importante. Exactamente. ¿Quiénes son las personas que tienen más posibilidades de eliminar el virus? Bien. Pues cuanto más las jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de recambio mayor de las células. El cuerpo también te funciona Exactamente, mejor, regeneras efectivamente, más. Efectivamente, pero también son las que más fácilmente se pueden contagiar precisamente por esos cambios que se producen en el cuello del útero correspondientes a la edad de la adolescencia. Ajá. ¿Vale? Pero normalmente se pueden eliminar. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se elimina, y hay otros factores de riesgo que podemos hablar, es cuando el virus va pasando de las capas más superficiales del epitelio, del cervix, del cuello uterino, va pasando a las capas más profundas y acaba produciendo una lesión. Las lesiones. Exactamente. Hay Entonces, diferentes tipos de lesiones exacto. también, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos encontrarnos cuando hacemos una revisión? Pues podemos encontrarnos, por ejemplo, que anatómicamente o lo que nosotros vemos no hay lesión, pero hacemos una citología y pueden aparecer pues algunos cambios sugestivos de papiloma. Ujú. Si hacemos la determinación de la prueba del papilomavirus, pues nos puede salir positivo, pero sin lesión. Puede ocurrir que nosotros hagamos una revisión ginecológica y veamos ya una lesión en el cuello. Entonces lo que hacemos básicamente son otras pruebas adicionales, como es una colposcopia, a veces una biopsia y la determinación del papilomavirus. Entonces ya la actuación es diferente. Creo que hay unos protocolos nuevos, ¿no? Sí. Para intentar aumentar la detección de este virus y frenar un poco o controlar un poco toda esta... Sí. Bueno, no me sale la palabra contaminación, pero toda esta dispersión a Sí. nivel poblacional, ¿no? Claro, hay una cosa muy importante que es todo el tema del calendario vacunal que ha cambiado. Sí. ¿Vale? Al inicio la vacunación se hacía en niñas, básicamente sobre los 12 años más o menos en el colegio. Ahora ya se ha ampliado también a niños Ujú. y se ha ampliado además a personas con ciertos factores de riesgo. ¿Vale? La vacuna yo creo que ha sido muy positiva Ujú. en la y lo veremos a medio y a largo plazo, ¿no? Muy positiva en cuanto al frenazo, ¿no? de lo que puede ser las lesiones graves del papilomavirus. Después, en cuanto a protocolos de detección, pues fíjate que antes lo que hacíamos anteriormente era una citología anual. Luego la pasamos, ¿no? Cada 2 años y cada 3 años. Las personas se quedaron las mujeres un poco sorprendidas, cada vez, ¿no? cada vez menos, ¿no? Cada vez Menos control. Claro, pero el protocolo europeo te habla de que sí que podemos espaciar las citologías, incluso y hacer simplemente la prueba del HPV. Cada ciertos años, se habla de 3-5 años, más o menos, ¿no? Pero habiendo tanta prevalencia parece contradictorio, ¿no? Pero es que una cosa es la prevalencia del virus y otra cosa es la de la lesión
y que pueda degenerar en cáncer, que son cosas diferentes. Porque también se habla del cáncer, que es una palabra que a todos nos da muchísimo miedo, evidentemente, pero también se habla de problemas en la fertilidad, ¿no? En estas chicas que son jóvenes y que quizá puedan tener repercusiones el día que quieran ser madres. ¿Qué tipos de repercusiones estamos considerando? Bueno, el tema de la esterilidad es muy complicado, sí, porque ¿no? Realmente cada vez es más difícil. Piensa que hay mucho tipo, claro, las relaciones sexuales han cambiado, aparecen infecciones de transmisión sexual que a veces no están diagnosticadas, entre ellas pues el papilomavirus, y pueden producir alteraciones a nivel de cuello, alteraciones a nivel de endometrio y alteraciones a nivel de trompas, y eso es importante tenerlos en cuenta. En el caso del papilomavirus, ya cuando ha hecho lesión, claro, muchas veces hay que hacer una resección de parte del cuello, del cervix, y en principio no tiene por qué tener demasiados problemas. ¿Esto es la conización? La conización, eso es. Efectivamente. No tiene por qué tener demasiados problemas, pero a veces pues ha podido tener alguno dependiendo del nivel de extensión de la lesión. Claro, esto no nos sucede en nuestra etapa menopáusica. En absoluto. Que aquí no tenemos este riesgo de fertilidad, pero sí que lo tenemos y quizá aumentado porque no tenemos tanta regeneración del cáncer, ¿no? Claro, y sobre todo de que no tenemos en la mente el riesgo de ITS. No estoy hablando ya de una pareja estable, sino, como hemos hablado en otros videopodcasts, de la diversidad que ahora hay de relaciones. Infecciones de transmisión sexual. Exactamente, claro, y eso claro. No se tiene en cuenta porque ha desaparecido el riesgo de embarazo, y eso es importante tenerlo Claro, parece que en como cuenta. no me voy a quedar embarazada, no pongo precauciones, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, el riesgo, como dices, de ITS, de infecciones de transmisión sexual, sea el VPH, sea el herpes o sea cualesquiera que puedan ser, que hay muchas, pues está aumentado. Nuestro cuerpo no depura igual, no elimina igual. Tenemos que tener en muy buen estado nuestra microbiota para que nuestro sistema inmune pueda combatir todo esto, pero cada vez es más difícil, ¿no? Exacto. Y fíjate que yo quería también hacer una puntualización sobre las lesiones externas, sobre las verrugas, ¿vale? Las verrugas venéreas, ¿no? Las verrugas genitales. Es verdad que es una infección que se podría considerar leve hasta cierto punto, pero puede interferir muchísimo en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de lesiones de verrugas vulvares que muchas veces los tratamientos son complejos, claro, y producen mucho malestar a nivel de vulva y a nivel de los genitales. Incluso a lo mejor hasta estéticamente, ¿no? Estéticamente, y además que realmente eso es un elemento evitador de las relaciones sexuales, ¿no? Aparte de la culpa. Claro, ¿cuántas veces piensas, bueno, si yo he tenido esto, ahora no las tengo, me las han quitado, pero es vírico, a ver si yo puedo contagiar? Porque esto del aclaramiento, ¿se llega a eliminar el virus o siempre nos acompaña el resto de tiempo? ¿Cómo funciona? En principio llega a ser indetectable. Pero no significa que no esté. No significa que no esté. Sino que está en una cantidad tan pequeñita que no la detectamos. Pero daño ya no nos va a hacer quizá, ¿no? Claro, pensemos en factores de riesgo. Se habla sobre todo del tabaco. Es un factor de riesgo importante, quizás uno de los más importantes. Pero puedes contaminar, perdona que vuelva a la pregunta, o sea, puede ser que sea indetectable, pero puedo estar contagiando a mi pareja que quizá no lo tenga. Teóricamente no, si es indetectable, teóricamente porque no. Porque a mí eso me puede frenar también, claro, para tener relaciones, porque dices, estoy contagiando a otras personas. Claro, teóricamente es difícil si es indetectable, porque la cantidad es mínima, ¿no? Pero siempre te queda eso, y sobre todo porque además estamos hablando de un proceso que en un momento determinado puede cambiar, dependiendo también de tu inmunidad y de otros factores que puedas tener, ¿no? Pero sí que es importante, sobre todo en parejas estables que hayan hablado y que se tranquilicen, que muchas veces las parejas te preguntan, bueno, entonces esto ya está, ¿no? Ya no lo tenemos, ya tal, pero ¿podemos tener relaciones sexuales sin preservativos? Claro. Bueno, pues o otro tipo de prácticas. Hombre, desde luego todo lo que es el sexo anal, para nada, eso es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, pues depende de cómo haya ido el proceso y depende del acuerdo que lleguen, pues a veces, aunque científicamente tengas que recomendar el uso del preservativo, pues dejas un poco de margen, ¿no? Claro, para porque que también la pareja lo gestione. Se verá condicionado el sexo anal, como decías, el oral, ¿no? Oral igual, claro. Efectivamente, el oral igual. Efectivamente, entonces ahí también es una negociación y un hablar y un comunicarse, sobre todo el tema de la confianza que y además se pueda tener.
fecha de caducidad, ¿no? Porque parece que siempre vaya a estar ahí presente el virus. Bueno, eso es lo que más nos angustia, pero también para eso están las vacunas, ¿vale? Las vacunas y otros tipos de tratamientos que nos ayudan y que Eso tenemos es. evidencia, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, porque tenemos las vacunas, evidentemente, a nivel de prevención, entiendo, ¿no? Pero para cuando ya tienes la infección, además de las vacunas que nos pueden ayudar a aclarar, hay otra solución. otras y yo aquí sí que abogo por hablarla porque es Stroker Health. Sí, porque además hay evidencia y hay estudios muy claros con al respecto. muchísima evidencia. Hay soluciones con una formulación muy estudiada en profundidad, con unos estudios nuevos clínicos que hemos publicado recientemente, como son los de Paloma 2, que nos dan una evidencia, una fortaleza muy fuerte para utilizar el producto que no te va a hacer daño, pues estamos hablando siempre en Proker Health de productos formulados con ingredientes botánicos que te van a acompañar en tu proceso, pero que sí que han demostrado que ayudan en ese aclaramiento y en algunas veces, en función del tipo de lesión, incluso ayudan a curar la lesión. Exactamente, ¿no? Estamos en los dos caminos, ¿no? En Eso esos es dos importante. Entonces, y de hecho yo creo que dentro de los protocolos se utiliza básicamente, mayoritariamente. Sí. Entonces, antes hablábamos, que te cortaba, perdona, porque es que me parecía muy interesante este tema del contagio mutuo, ¿no? Que afecta tanto psicológicamente a la pareja, pero me contabas de que habían factores de riesgo como era el tabaco, ¿no? Para poder predisponer a esta infección. Explícanos más sobre esto. Pues porque el tabaco lesiona las células, entonces hace que realmente lo que se ha visto es que el virus aferra más y además incluso a nivel vaginal, quiero decir, vulvar. Sí, vaginal, porque además el recambio disminuye también. Piensa que el tabaco influye muchísimo en la vascularización del organismo, ¿no? Y el tabaco es un factor de riesgo. El tabaco y a veces también los anticonceptivos hormonales orales. Mira. Pero eso también siempre es una cuestión de valorar riesgos-beneficios, claro, no así como el tabaco, que el tabaco sí que es una indicación clarísima, o el alcohol, ¿no? Todo este tipo de tóxicos lo que hacen actúan como cofactores. Cofactores de riesgo porque ayudan un poco a que el virus continúe y permanezca. De hecho, el más conocido de todos sin duda es el tabaco. Claro. Y se ha visto que las personas algunas de las personas que tienen lesiones ya más importantes, el tabaco es un elemento fundamental. ¿Qué otros factores de riesgo nos podríamos encontrar para tener más predisposición a contagio? ¿Parejas abiertas? Bueno, no tanto la actividad sexual, sino en si ponemos prevención o no en la actividad. Antes tú has dicho una cosa cierta y clarísima, y es que el hecho de utilizar preservativos, tanto masculinos como femeninos, que ahora haremos una matización, o los FILS, no significa que no vas a contagiarte nunca del HPV, pero sí que vas a disminuir mucho el riesgo, ¿no? Entonces pon todo lo que esté en tu mano, claro. Exactamente. Y fíjate, dentro de lo que es la prevención en cuanto a actividades sexuales, ya digo que no es la práctica en sí ni la actividad, sino el hecho de no tener protección. Por ejemplo, los preservativos femeninos protegen más que los masculinos. Caray. Porque el preservativo femenino tiene una parte de protección vulvar. ¿De qué preservativos femeninos estamos hablando en concreto? Pues hay un preservativo femenino que es el que hemos utilizado, que es como una funda parecida, se parece al masculino, pero se introduce dentro de la vagina. Ajá. Tiene como un aro final flexible que se apoya, en el fondo de la vagina, y tiene otro aro flexible también que se apoya en la vulva. En la entrada. Entrada. Y entonces eso es como una funda, como protege la vagina. Es como llevar un chubasquero vaginal. Exactamente. Y se ha visto pues que realmente es un elemento que puede ayudar a la prevención. Igual que, por ejemplo, el tema de los FILS, ¿no? El hecho de ¿Qué son los FILS? Pues son como unas láminas que se utilizan para el sexo oral. Ya sé que no son una cosa que esté muy generalizada, ¿no? Sobre todo porque parece ser, siempre pensamos, cuando hablamos de riesgo, hablamos fundamentalmente se identifica el mayor riesgo con el sexo anal, ¿vale? Pero y luego el sexo coital a continuación, pero nos olvidamos, por ejemplo, del sexo oral, que también tiene riesgo. Claro. Entonces, todo lo que sean elementos preventivos
nos van a ayudar a disminuir las posibilidades de contagio. El uso de estos enjuagues bucodentales y colutorios después de mantener relaciones también podría ayudarnos, ¿o aquí el alcohol no hace mucho? En principio aquí el alcohol no hace mucho. Vale. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Pues bueno, estamos en contacto mucosa con mucosa. Sí que es verdad. Entonces, tenemos una campaña nueva de prevención, como decías, o de vacunación para chicas y chicos. Sí. ¿Qué mensaje le daríamos a las mamás menopáusicas que tienen chicas, chicos, adolescentes? Mira, ¿Qué edad? Lo hacen de manera, está dentro del calendario escolar y lo hacen en el colegio, o sea que es una de las cosas que yo creo que es un avance significativo y de hecho ya hace muchos años, con lo cual ya tenemos una población que va creciendo, que ya está vacunada, pero si no está vacunada, que siempre se la pueden poner, y aunque tengamos 50 nos podemos poner la vacuna, claro, no hay ningún tipo de problema, simplemente teniendo en cuenta que podemos tener riesgo de contagio, pero tampoco yo pienso que haya que alarmar muchísimo. Hay que hacer las cosas que hay que hacer, es decir, hay que hacer pues la prevención, tanto en forma vacunal como en prevención de prácticas de riesgo, la utilización de tratamientos cuando sea necesario, el diagnóstico precoz y ya está. Y el seguimiento de este tratamiento, ¿no? Este seguimiento periódico con el experto. Por supuesto. En este caso, para mí me parece absolutamente imprescindible el seguimiento ginecológico. Por supuesto, eso es fundamental. Porque a veces, bueno, pues no sé si se banalizan, ¿no?, las cosas, que en este caso no creo, porque da bastante miedo la palabra cáncer, pero sí que es verdad que, por ejemplo, aprovechando el Día Mundial del VPH, recientemente hicimos una serie de encuestas por la calle y te das cuenta de que hay un montón de personas que no saben de qué va esto del VPH, ni de las consecuencias, ni de cómo se pueden contagiar, ni qué implicaciones tienen si tienen un contagio, sobre todo a nivel de la juventud. Qué importante es informarnos por ambas partes, ¿no? Informar por parte de los sanitarios, pero informarnos también como consumidores de esta cada vez más prevalente infección que es la del VPH. Sí, y piensa además que yo siempre insisto en que muchas veces cuando tú coges o te contagias de una infección de transmisión sexual, muchas veces no es de una solo. Claro, hay mixtas o hay cruzadas, claro, ¿no? Infecciones. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Por eso es importante mucho la prevención y el diagnóstico precoz y el seguimiento del tratamiento. Eso es fundamental. Pero, y siempre, cualquier persona que se encuentre en esta situación, que tenga dudas, que consulte al especialista todas las dudas que tenga, pero que no le dé vergüenza, expresar pues que está ansiosa o está mal o está preocupada porque no sabe si su pareja lo tiene o tal. Muchas veces se habla de qué hacer con la pareja, pues muchas veces es que el cáncer de pene es muy poco prevalente, muy poco prevalente. Claro, entonces básicamente más integridad epitelial, ¿no?, que nosotros con la mucosa. Exactamente. Entonces es importante eso, que lo tengamos simplemente en la cabeza, no que nos asustemos, pero que seamos un poco consecuentes, ¿no?, con el tema del cuidado. Un mensaje de esperanza, ¿no?, de que no tengan miedo, que se pueden hacer cosas, que el aclaramiento puede ser importante, puede ser muy marcado y que pueden tener una vida perfectamente normal con el seguimiento y el tratamiento del ginecólogo en su práctica diaria y en su práctica sexual. Y que piensen además que estamos hablando de evitar factores de riesgo, cofactores como los que hemos hablado, pero también el hecho de tener una vida saludable, estilos de vida saludables, ejercicio físico, comer bien, ocio y estar bien, también nos ayuda al sistema porque inmunitario. El estar bien refuerza tus defensas. Claro. Y vas a poder combatir más eficazmente, ¿no?, esta posible contaminación o contagio. Exactamente. Entonces, qué importante. Es importante, sobre todo en eso, no tenerle miedo, pero no olvidarnos del todo de él como si no existiera, porque existe. Existe y está muy prevalente y, como bien dices, no solamente viene solo, sino que muchas veces viene acompañado de otras, ¿no?, que cuesta más pues combatirlo de una forma conjunta. Pues muy bien, muy interesante este capítulo de hoy. Menopáusicas, menopáusicos con VPH, no estáis solos. Hay soluciones, sobre todo acompáñate del experto ginecólogo que te puede, en tu caso particularizado te puede ayudar en tu camino y puedes tener perfectamente una buena calidad de vida y sobre todo saludable.
Pues ya sabes, amigas, si tú también compartes este diagnóstico o conoces de alguien que lo comparte y tienes dudas, tienes muchas preguntas o quieres quejarte, ven a quejarte a nuestro espacio. Querida Menopausia, qué harta me tienes, porque también somos especialistas en VPH.